have energy because I drank a cup of Cuban coffee. Ahora tengo energía porque me tomé un vaso de café cubano. I think I should drink 2 cups before the question and answer time. Creo que debo tomar 2 copas antes de la sesión de preguntas y respuestas. Our brother Jose will read for us now Romans 6:14. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Father, we pray for your help now, that you would give us clear minds and that you would grant the Spirit to give us understanding. We can grasp the important truths that are here and that they will impact our lives for your glory. We ask it in Jesus' name. Amen. Padre, oramos por tu ayuda para poder captar y entender lo que se nos enseña aquí en tu palabra de una forma clara. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. All right, toward the end of our last message, we took up this question. The first question on this text is, what does it mean to be under law? Al final de nuestra última sesión consideramos esta pregunta: ¿qué significa estar bajo la ley? This was the condition of Adam and Eve in the garden, Esta era la condición de Adán y Eva en el jardín, under the covenant of works. bajo el pacto de las obras. They were to obey God, Estaban supuestos a obedecer a Dios, to obey His law perfectly, obedecer su ley perfectamente, including the test command related to the tree. y aún ese mandato en cuanto al árbol, And in doing so, they would maintain God's favor. y en haciendo eso, en obediencia, hubiesen mantenido el favor de Dios, And they would attain to all that God had promised and provided for them. y hubiesen obtenido todo lo que Dios le había prometido. But they sinned. Pero ellos pecaron. They came under condemnation. They broke the covenant of works. Ellos pecaron y entraron en condenación porque corrompieron o rompieron el pacto de las obras. And we are all born into this world under the law, Y todos nacemos en este mundo bajo la ley, as those who have already sinned in Adam, como aquellos que ya hemos pecado en Adán and who ourselves personally are sinners, y que nosotros personalmente somos who have pecadores, violated that law. que hemos violado esa ley. But to continue to relate to God as one who is under the law Pero al relatarnos, continuamente relatándonos a Dios como aquellos que estamos bajo la ley, is to be in a position in which we are seeking to gain the favor of God and acceptance with God on the basis of the works of the law, keeping the law. es estar en una posición donde estamos tratando de obtener el favor de Dios por nuestra obediencia a la ley. And because we have failed to do so, Y porque hemos fallado hacer esto, to be under the law is to be under God's curse. And that brings us now to the second question. estar bajo la ley es estar bajo la maldición de Dios. Why does being under law keep us under the dominion of sin? Ahora, ¿por qué esto nos trae a esta segunda pregunta? ¿Por qué estar bajo la ley nos mantiene bajo el dominio del pecado? There are several reasons Paul gives us in this epistle and his other epistles. Hay varias razones que Pablo nos da en esta epístola y también en sus otras First of all, cartas. as I just said, to be under the law is to be under a curse. En primer lugar, estar bajo la ley es estar bajo maldición. Because if we would be, and why is that? ¿Y por qué es eso? Because if we would be justified by our works, by the works of the law demands perfect obedience. Porque si queremos ser justificados por la ley exige una obediencia perfecta. And none of us have rendered perfect obedience to the law. Y ninguno de nosotros ha prestado o hemos tenido una obediencia perfecta a la ley. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paul put it this way in Galatians 3:10. Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas capítulo 3, verso 10. Go ahead, just read it. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no persevere en cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. There were false teachers who were troubling the Galatian churches by telling them that we must keep the law in order to be justified before God. Habían ciertos falsos maestros
que estaban perturbando a las iglesias de Galacia, diciéndoles que tenían que guardar la ley para ser justificados, Faith in Christ is not enough. que la fe en Cristo no es suficiente. You must at least keep certain parts of the law of Moses, like circumcision, for example, in order to be justified and so on. Al menos debes guardar ciertas partes de la ley de Moisés, como la circuncisión, por ejemplo, para poder ser justificado. Well, Paul reminds them that if you wish to be justified, whether in whole or in part, by law keeping, it's not sufficient to just keep some of the law. Pablo les recuerda que si desea ser justificado completamente o en parte por guardar la ley, no es suficiente guardar parte de la ley. You must keep all of the law. Debes cumplir toda la ley. You make yourself a debtor to the whole law, Galatians 5:3. Te haces deudor para guardar toda la ley, Gálatas 5:3. Otherwise, you place yourself under the curse and the wrath of God. De lo contrario, te colocas bajo la maldición y la ira de Dios. Cursed is everyone, he says, who does not continue perpetual obedience. Maldito todo aquel que no persevere, una obediencia perpetua In all things, universal obedience, en todas las cosas. Esa es una obediencia universal, which are written in the book of the law to do them, actual obedience. que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, obediencia actual. Perfect, perpetual, universal, actual obedience to all that the law requires is what is necessary to be justified by the law. La obediencia perfecta, perpetua, universal y real a todo lo que la ley exige es lo que se necesita para ser justificado por la ley. But as Paul labors to demonstrate in the first 3 chapters of this epistle to the Romans, by the deeds of the law, no flesh shall be justified in God's sight. Pero como Pablo demuestra en los 3 primeros capítulos de Romanos, los 3 primeros capítulos de esta epístola, por las obras de la ley ninguna carne será justificada. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de There la is gloria de Dios. there's none righteous, no, not one. No hay nadie justo. So ni the uno. law cannot justify us. Entonces la ley no nos puede It justificar. only condemns us. Solo nos condena. It shows us our sin, Nos muestra nuestro pecado and it consigns us to eternal wrath and y damnation. nos condena a la ira y condenación eterna. As Paul says in Romans 3, by the law is the knowledge of sin. Como Pablo dice en Romanos 3, por la ley es o viene el conocimiento del pecado. But the law is not only unable to deliver us from sin's guilt so as to justify us, Pero la ley no es solo incapaz de librarnos de la culpa del pecado para justificarnos. secondly, En segundo lugar, the law cannot deliver us from sin's bondage and power over us either. la ley tampoco puede librarnos de la esclavitud y del poder del pecado sobre nosotros. And why is that? ¿Y por qué es eso? Let me mention 2 reasons. Déjame darte o mencionar 2 razones. First, rather than free us from the slavery of sin, the law actually exposes the terrible grip that sin has on our sin-corrupted hearts. Primero, en lugar de liberarnos de la esclavitud del pecado, la ley en realidad expone el terrible control que el pecado tiene sobre nuestros corazones. Let me explain. Déjame explicar. The law comes and we see that some of the things we've been doing or saying or certain attitudes we've indulged are harbored in our hearts. La ley llega y vemos que algunas de las cosas que hemos estado haciendo o diciendo, o ciertas actitudes en Sí. nuestros corazones, Things we perhaps thought were okay or not that big a deal. cosas que pensábamos que estaban bien o que no eran tan importantes, Or perhaps never paid that much attention to them. o tal vez nunca le prestamos mucha atención. The law comes La ley viene and we see that these things are sin y vemos que estas cosas son pecado and that God condemns them y que Dios las condena and that men will be damned for them for eternity. y que los hombres serán condenados por ellos por la eternidad. And so what do? Entonces, ¿qué hacemos? Well, perhaps we start trying to change. Bueno, tal vez empezamos a intentar cambiar, We attempt to make ourselves right with God by doing better. a tratar de estar bien con Dios por hacer las cosas mejores. We try to stop doing these things, Intentamos dejar de hacer estas cosas, but then we find that we can't stop.
pero luego descubrimos que en realidad no podemos parar. We make resolutions, and we do better for a while, perhaps. Tomamos resoluciones y tal vez por un tiempo hacemos mejor, But we keep falling and sinning again. pero seguimos cayendo y pecando de nuevo. This thing called sin has us in its grip. Esta cosa llamado pecado nos tiene en sus garras And by the law, we discover that we're slaves to it. y por la ley descubrimos que somos As the law esclavos. is brought to bear on our consciences, and we try to make ourselves right by keeping it. A través la ley se dirige en nuestra conciencia, se nos dirige a nuestra conciencia mientras que estamos tratando de mantener, hacer estas cosas. We discover we're slaves to sin. Descubrimos que somos esclavos al Perhaps we never pecado. realized that before. Tal vez nunca nos dimos cuenta, We never felt our bondage, nunca sentimos nuestra esclavitud, but we do now. pero ahora sí. Perhaps we're able to clean up on the outside to some degree. Quizás seamos capaces de limpiar el exterior hasta cierto punto. We may even become outwardly moral and even religious like the Pharisees. E incluso podemos volvernos exteriormente morales o religiosos como los fariseos. But the law can never restrain sin at the level of the heart. Pero la ley nunca puede restringir el pecado al nivel del corazón. And when the law is truly understood, we find that it doesn't stop at our outward behavior. Y cuando la ley se comprende verdaderamente, descubrimos que no se limita a nuestro comportamiento exterior. It condemns sinful desires as well. También condena los deseos pecaminosos. As Jesus said, I say unto you, if a man looks upon a woman to lust after her, he has committed adultery already in his heart. Como dijo el Señor Jesucristo, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. He said, if you harbor anger and malice in your heart toward another person, you're a murderer in your heart. Él dijo que si albergas ira y malicia en tu corazón hacia otra persona, eres un asesino en tu corazón. He said, if you do your good deeds in order to receive praise from men, Él dijo que si haces buenas obras para recibir la alabanza de los hombres, that even your best deeds and your best prayers are an abomination to God. aún vuestras mejores obras son abominación delante de Dios. Paul said in Romans 7, I would not have known sin unless the law had said, you shall not covet. Pablo dijo que yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. In other words, being made keenly aware that the law extends to the very attitudes and desires of the heart. En otras palabras, ser profundamente consciente de que la ley se extiende a las mismas actitudes del corazón. Paul says, when it was brought to bear upon my heart, I realized what a wretch I am. Pablo dijo que cuando esta ley llegó a mí me di cuenta que cuán What- miserable era. What a slave I am to this evil thing within me the Bible calls sin. Como era esclavo a esta cosa dentro de mí, lo que la Biblia llama pecado. I can't overcome this coveting, No puedo superar esta codicia, this discontent, este descontento, these unclean lusts, estos deseos inmundos, this pride, este this orgullo, jealousy and envy. estos celos y envidia, Selfishness. egoísmo. I'm a slave in bondage to sin. Soy un esclavo en esclavitud al pecado. So the law cannot deliver us from our bondage. Entonces la ley no nos puede librar de nuestra esclavitud, It only exposes it solo la expone and causes us to feel that bondage all the more. y nos hace sentir aún más esa esclavitud. And not only that, Y no solo eso, the second reason the law can do nothing to free us from sin's bondage una segunda razón por la cual la ley no puede hacer nada para librarnos de esta esclavitud is that the law actually provokes, entices, and aggravates the sin that is within us. La ley en realidad provoca y atrae ese pecado que está dentro de nosotros. Bunyan has this is not my notes. So. Bunyan has an illustration in Pilgrim's Progress. John Bunyan, él tiene una ilustración en el Progreso del Peregrino, When he was in an interpreter's house donde estaba en la casa del intérprete and he was taken into a room, y le llevan a un cuarto and a man came into a room and started to sweep it with a broom. y el hombre entra al cuarto y con una escoba empieza a barrir. And as he swept the room, it became full of dust. Y mientras que barría, el cuarto estaba lleno de polvo And he was choking on the dust. y él se estaba ahogando. But then Con later, ese polvo. someone came and sprinkled water, Y después alguien room. vino y roció agua and the dust settled.
y el polvo se bajó. You remember that? ¿Te And what acuerdas de eso? what did the broom represent? ¿Qué representaba la The escoba? law. La The ley, effect of the law upon the unregenerate heart. el efecto de la ley sobre el corazón no regenerado. It only provokes and stirs up sin within us. Solo provoca el pecado dentro de nosotros. You see, if I'm still under the law, seeking to be justified before God, either in whole or in part, by keeping the law, Mira, si yo todavía estoy bajo de la ley, obligado a cumplir la ley por mis obras completamente o en parte, the law will actually stir up within you the desire to sin la ley, la ley te va a and cause you to sin more. la ley te va a causar a pecar más y If a- you just take an this is not in my notes, That's but all right. just take an envelope, toma un sobre, put it on the kitchen counter, ponlo en la cocina and write on that, "Children, do not touch." y escribe en el sobre, hijos, no toques. And suddenly your children are dying to touch it. Y repentinamente tus hijos se están muriendo por tocarlo. When God says, "Do not do something," Cuando Dios dice no hagas algo, such is the nature of our wretched, sinful heart, tal es la naturaleza de nuestro corazón it corrupto stirs up within us the desire to do it. que amotina I've deseo hacerlo en nuestro corazón. often thought about this with reference to things like sex education in schools. Muchas veces he pensado esto sobre, como por ejemplo, la educación Does it del actually sexo en la escuela. prevent sexual promiscuity? En realidad previene o preventa la promiscuidad. I would argue it tends to do the opposite. En realidad preventa la promiscuidad It stirs sexual. up interest and desire for sexual promiscuity because that's the nature of the human heart and its sin. En realidad amotina o anima esa promiscuidad sexual en el niño. Paul briefly commented on this up in chapter 5, verse 22. Pablo comenta sobre esto en el capítulo 5, verso 22. But he opens this up in some detail in the first half of chapter 7. Let's look over there just briefly. Pero él habla sobre esto en el capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7 de Romanos. Notice what he says beginning in verse 7 of Romans 7. Nota lo que él dice en el versículo 7 de Romanos 7. Read 7 through 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. You see, Paul tells us that the law in and of itself is holy, just, and good. ¿Ves? Pablo nos dice que la ley en sí misma es santa, santo, justo y bueno. There's nothing wrong with the law, No hay nada equivocado o malo de la but the ley. problem is the human heart. El problema es el corazón humano. Because of the corruption of the human heart, Debido a la corrupción del corazón humano, the law's demands only serve to expose our sin las demandas de la ley solo sirven para exponer nuestro pecado and also to stir up the passion of our hearts to desire to sin and even more sin. y también para agitar las pasiones de nuestro corazón, Because para our desear sinful pecar. hearts resent it. Porque nuestros corazones pecaminosos And we lo want to do what resienten God commands us not to do. y no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. And in that way, the law kills us, Paul says. Y en ese sentido la ley nos mata, como It dice cannot Pablo. deliver us from sin's tyranny and domination. No podemos o no nos puede librar de la tiranía del pecado. Instead, it leaves us lost, dead, condemned.
más bien nos deja perdidos, muertos, condenados and helplessly in bondage to the power of sin over our e lives. impotentes en esclavitud al poder del pecado en nuestras vidas. Not because the law is bad, No porque la ley es mala, but because our hearts are bad. pero porque nuestros corazones son When malos. God says you shall not do such and such, it causes you to want to do it even more. Cuando Dios dice que no harás tal cosa en nuestros corazones, o te hace querer hacerlo aún más. You may never actually do it, Puede que nunca lo hagas, but you desire to do it. pero deseas And hacerlo. that's sin. Y eso es pecado. That's how wicked the human heart is. Así de malvado es el corazón humano. You see, the law has absolutely no power to deliver us from the bondage of and tyranny of sin in any respect. La ley no tiene absolutamente ningún poder para poder librarnos de la esclavitud y la tiranía del And it was pecado. never meant to do so. Y nunca tuvo la intención de hacerlo. The law condemns us. La ley nos condena. The law exposes our bondage. La ley expone nuestra esclavitud. The law even provokes the sinful passions of our hearts all the more. La ley incluso aumenta esos deseos pecaminosos, esas pasiones de nuestros corazones. And this is why being under the law will keep you in bondage to sin. Y es por tanto, esta es la razón por lo cual estando bajo la ley te mantiene en esclavitud al pecado. But praise God, Paul tells us that if you're a believer in Christ, you're no longer under the law. Pero gloria a Dios que Pablo dice que si eres creyente ya no estás bajo la ley, You're under grace. estás bajo gracia. Your entire situation, your entire position has changed because of what Christ has done for you. Toda tu situación y tu posición ha cambiado por lo que Cristo ha hecho por ti. Sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Now, this leads to the next question, the third question. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta, la tercera pregunta. What does it mean to be under grace? ¿Qué significa estar bajo gracia? Well, remember, to be under law is to be in a position of having to justify ourselves before God by our obedience to the law. Bueno, recuerda que estar bajo la ley es estar en una posición donde tienes que justificarte ante Dios por obediencia a la ley. And because we fail to do that, it's to be under the law's curse and condemnation. Y debido a esto, como no hemos hecho esto, estamos bajo la maldición y la condenación de la ley. This is where we all are by nature, under the law. Ahí es donde todos estamos por naturaleza, bajo la ley. So what does it mean to be under grace? Entonces, ¿qué significa estar bajo la gracia? It means just the opposite. Significa todo lo contrario. To be under grace means that Christ is our righteousness before God. Estar bajo la gracia significa que Cristo es nuestra justicia ante Dios. Christ fulfilled all of the demands of the law on our behalf. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley a nuestro favor. He fulfilled all the precepts of the law. Él cumplió todos los preceptos de la ley. And he endured and exhausted the penalty of the law against us on the cross. Y Él soportó y agotó todas las penalidades de la ley contra nosotros en la cruz. And his righteousness is credited to us for our justification before God. Y su justicia se nos acredita para nuestra justificación ante Dios. We simply receive him by faith as a free gift of God's grace. Simplemente lo recibimos por fe como un don gratuito de la gracia de Dios. Clothed in all that he has accomplished for us by his obedience unto death. Revestidos de todo lo que Él ha logrado por nosotros mediante su obediencia en su muerte. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. The Christian, the believer in Christ, is no longer in this position of being under the law. El cristiano ya no está en esta posición de estar bajo la ley. He's not under the law in the sense of having to produce a righteousness of his own for justification before God. Ya no está bajo la ley en el sentido de que tiene que producir su propia justicia para ser justificado ante Dios. And he's no longer under its condemnation for failing to do so, Romans 8:1. Y ya no está bajo su condenación por no hacerlo, Romanos 8:1. The believer is under grace. El creyente está bajo la gracia. Righteousness is his as a free gift of God, grace in Christ. La justicia es suya como un don gratuito de la gracia de Dios en Now Cristo. this raises a fourth question.
Pero ahora ahora surge una cuarta pregunta. The first question, what does it mean to be under law? La primera pregunta, ¿qué significa estar bajo la ley? The second question, why does being under the law keep us in bondage to the tyranny and dominion of sin? La segunda pregunta, ¿por qué estar bajo la ley nos mantiene esclavos de la tiranía y el dominio del pecado? The third question, what does it mean to be under grace? La tercera pregunta, ¿qué significa estar bajo la gracia? Now the fourth question. Y ahora la cuarta pregunta. How does being under grace secure the promise that sin shall not have dominion over us? ¿Cómo el estar bajo la gracia garantiza la promesa de que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros? How does being under grace do that? ¿Cómo es que estar bajo la gracia hace eso? Let me mention three things. Déjame mencionar tres cosas. First of all, when we are under grace, we are freed from the paralyzing guilt that makes us either hopeless or self-righteously defensive and hypocritical. En primer lugar, cuando estamos bajo la gracia, somos somos liberados de la culpa paralizante que nos vuelve desesperados o nos lleva a la desesperación o nos convierte en hipócritas. It frees us from the guilt that either leads to hardening despair Y también nos libera de la culpa que nos lleva a una desesperación y nos endurece. or causes us to lower God's standards to the level of our own self-righteous attempts to keep up our own good opinion of ourselves. O nos libra de tener que bajar los estándares de Dios a un nivel de nuestras propias opiniones moralísticas. Because being justified by faith and having received Christ's righteousness as a free gift of grace, all of our sins are forgiven. Porque siendo justificado por la fe y habiendo recibido la justicia de Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. They're all covered by the blood and righteousness of Christ. Todos están cubiertos por la sangre y la justicia de Cristo. We no longer need to fear seeing the worst about ourselves Ya no debemos temer ver lo peor de nosotros mismos and trying to self-righteously and defensively keep up some high opinion of ourselves before others. Ya no tenemos que tratar de buscar mantener como que los otros nos vean en una luz buena, que tengan una buena opinión de nosotros. And we're no longer paralyzed by guilt-ridden despair when we do see the worst about ourselves. Ya no estamos paralizados por la desesperación y llena de culpa cuando lo hacemos en lucha contra el pecado. In the fight with sin and the pursuit of holiness. En la lucha contra el pecado y en búsqueda de la santidad. Secondly, En segundo lugar, being under grace removes God's wrath from us. estar bajo la gracia quita la ira de Dios And it brings us into a relationship with God in which He is for us and He is committed to our good. y nos lleva a una relación con Dios en el cual Él está a nuestro favor y comprometido con nuestro bien. Having been justified by faith, we have peace with God. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. We belong to Him. Pertenecemos a Él. We have His favor and His love. Tenemos su favor y su amor. And all of His action toward us now is saving action, not condemning action. Y ahora toda su acción hacia nosotros es una acción salvadora. All of the goodness and the power of God is for us in our conflict with remaining sin. Toda la bondad y el poder de Dios está en nuestro favor, en nuestro conflicto contra el pecado. You see, God in His grace has pledged Himself to His people by way of covenant. ¿Ves? Dios en su gracia se ha comprometido con su pueblo a modo de pacto. Not the covenant of works, being No. under law, No el pacto de las obras estando bajo la ley, but the covenant of grace, being Sino- under grace. sino el pacto de gracia estando bajo la gracia. The full display of is the new covenant. Y esto se muestra en el nuevo pacto. And all the blessings of that covenant have been purchased and acquired for us by the finished work of Christ on our behalf. Y todas las bendiciones de ese nuevo pacto han sido compradas y adquiridas para nosotros And in por this- la obra de Cristo. And in this covenant of grace, God pledges to us a number of wonderful things. Y en este nuevo pacto, en este pacto de gracia, Dios nos promete varias cosas. God says, their sins and their lawless deeds I will remember no more against them.
Dios nos promete que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. He also says, I will be their God and they will be my people. También dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. And he says, I will write my laws in their mind and write them on their hearts. Y él dice que escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones. In other words, he will give them a new heart, a new nature. En otras palabras, le dará un corazón nuevo, una naturaleza Not nueva. a new law. No una ley The nueva. law remains as our Father's will for us to tell us how he would have us to live as his people to bring glory to him. No una ley nueva. La ley permanece como la voluntad de nuestro Padre y nos dice cómo debemos vivir para traerle It's gloria. not a new law, it's a new heart. No es una ley nueva, es un corazón A nuevo. heart in which we hate our sins and are grieved by them. Un corazón en el que odiamos nuestros pecados y nos entristece. And a heart that delights in the law of God after the inward man and desires to obey it. Y un corazón que se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior y desea obedecerla. Not in order to gain God's favor, No para ganarnos el favor de Dios, but because we have already received God's saving favor as a free gift in Jesus Christ. sino porque ya hemos recibido el favor salvífico de Dios como un regalo gratuito en And he Jesucristo. also promises in this new covenant Y también promete en este nuevo pacto that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts that they shall not depart from que me. no me apartaré de ellos para hacerles bien, pero pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. As Paul puts it in Philippians 1:6, Como Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 1, verso 6. he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. This is what God does for all who are under grace. Esto es lo que Dios hace para todos aquellos que están bajo la gracia. Being under grace frees us from paralyzing guilt and self-righteous pretense. Estar bajo la gracia nos libra de esa culpa paralizante y de la pretensión de una superioridad moral. It removes God's wrath from us and brings us into a relationship in which he is for us and committed to us by covenant. Quita la ira de Dios hacia nosotros y nos lleva a una relación con Dios en el cual Él está por nosotros y comprometido con nosotros por pacto. Thirdly, when we are under grace, the Spirit who unites us to Christ dwells within us and is working in us to will and to do of God's good pleasure. En tercer lugar, cuando estamos bajo la gracia, el Espíritu que une a Cristo, que mora dentro de nosotros, está obrando en nosotros. We El receive the querer, gift of the Spirit. recibimos el don del Espíritu. We're not left to our own resources in the conflict with sin. No estamos abandonados a nuestros propios recursos en el God, by conflicto. His Spirit, is at work in us. Dios por su Espíritu está obrando en nosotros. And then, fourthly, Y en cuarto lugar, therefore, being under grace, we can live lives of holiness and integrity. estando bajo la gracia, podemos vivir vidas de santidad. Indeed, lives that bring pleasure to the heart of our Heavenly Father. Vidas que agradan a nuestro Padre Celestial. Let me explain this fourth point a bit. Déjame explicarte este cuarto punto. We have to establish and we need to know and to believe that holiness is possible for the Christian. Tenemos que establecer y necesitamos creer y saber que la santidad es posible para el It's cristiano. expected of the Christian as well as possible. También es necesario y esperado del cristiano. It's not to say that Christians can be sinless or perfect. Eso no quiere decir que el cristiano puede ser perfecto o sin pecado. In terms of our legal standing before God, we need a perfect, sinless righteousness to be justified in His sight. En términos de nuestra posición legal ante Dios, necesitamos una justicia perfecta y sin pecado para ser justificado ante sus ojos. And that righteousness has been provided for us in Jesus Christ. Y esa justicia se nos ha sido provista en el Señor Jesucristo. When it comes to standing up to the perfection required in God's law, it's true to say that our righteousness is as filthy rags. Cuando se trata de defender la perfección requerida en la ley de Dios, es cierto decir que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Even our best righteousness, even as Christians. Incluso nuestra mejor justicia.
However, as Christians, Sin embargo, como cristianos, there is a relative righteousness that ought to mark us and can mark us. hay una justicia relativa que debería marcarnos y puede marcarnos. A righteousness of direction, not perfection. Una justicia de dirección, no perfección. A sincere desire and endeavor to obey all of God's commandments that still acknowledges that I never do so perfectly. Un deseo sincero y un esfuerzo sincero para obedecer los mandamientos de Dios, aunque reconozco que no lo puedo hacer perfectamente. But to say that it's the desire and the pattern of my life to walk before God with a good conscience toward God and toward man. Pero puedo decir que es el deseo, el patrón de mi vida, caminar delante de Dios con una buena conciencia, Sincerely seeking to obey His commands, all of them that I'm aware of. buscando sinceramente obedecer sus mandatos, todas las que yo sepa. And as I become aware of having failed and of sins in my life, Y a medida que me doy cuenta que he fallado y de los pecados en mi vida, daily bringing them before the Lord in confession, trusting in the blood of Christ for cleansing. los presento diariamente ante el Señor en confesión, In union with Christ, we can live that way. confiando en la sangre de Cristo And we para can do limpiarnos. good works. En unión con Cristo podemos Works that vivir really de are esa manera good. y podemos hacer buenas Not obras. works that merit or earn justification or right standing before God, No son buenas obras que merecen o ganan la justificación But- delante de Dios, but good works that grow out of that right standing with God that we have received freely in Christ. pero buenas obras que surgen de esa posición que hemos recibido gratuitamente en Cristo. Quoting Kevin DeYoung, Citando a Kevin DeYoung, it sounds humble to say, I cannot obey God for 1 nanosecond in my life, but it's not true. Acting like holiness is out of reach for the ordinary Christian doesn't do justice to the way the Bible speaks, for example, about people like Zechariah and Elizabeth. citando a Kevin DeYoung, él dice, suena humilde decir, no puedo obedecer a Dios ni por un nanosegundo en mi vida, pero no es cierto. Actuar como si la santidad estuviera fuera del alcance del cristiano común no hace justicia a la forma en que la Biblia habla, por ejemplo, de personas como Zacarías e Isabel. Scripture says that they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord, Luke 1:10. Las escrituras dicen que ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensiblemente en todos los mandamientos y estatutos del Job Señor. is described by God himself as a blameless and upright man who fears God and turns away from evil, Job 1:8. Dios mismo describe a Job como un hombre irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. And brothers and sisters, do you see the point? We can't cop out by a false humility. Hermanos y hermanas, ven el punto, no podemos salir adelante como con una falsa humildad That says I can never be nothing but a spiritual failure. que dice nunca seré algo más que un fracaso espiritual. Christ teaches in the Sermon on the Mount that his people hear his words and do them. Cristo enseña en el sermón en el monte, en el sermón del monte, que su pueblo escucha sus palabras y las practica. We're told to make disciples from the nations, baptizing them and teaching them so that they might obey all that Christ has commanded. Matthew 28:20. Se nos dice que hagamos discípulos de las naciones, bautizándolos y enseñándoles para que obedezcan todo lo que Jesús God ordenó. works in his children both to will and to do of his good pleasure. Philippians 2:13. Dios obra en sus hijos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses Having been 2:3. saved by grace through faith and not of works, lest anyone should boast, it is the gift of God. Habiendo sido salvos por gracia mediante la fe y no por las obras para que nadie se gloríe, es don de Dios. And then in the next verse says, but we are also his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ephesians 2:10. En el siguiente verso dice que también somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. So Christians can live holy lives. Entonces los cristianos pueden vivir Furthermore, una they vida can santa. live holy lives and do good works that are pleasing to our Heavenly Father. Además pueden vivir una vida santa y hacer buenas obras que agraden a nuestro We Padre need to Celestial. understand this as Christians, that even though our best works are still tainted with sin, Tenemos que entender esto como cristianos, que aunque nuestras mejores obras están teñidas de pecado,
as we seek to honor and to serve and to obey God in our lives, He is pleased with us as His children. Mientras buscamos obedecer a Dios en nuestra vida, eso agrada a Dios. Colossians 1:10 tells us that those who bear fruit in every good work and increase in the knowledge of God are fully pleasing to God. Colosenses 1:10 nos dice que aquellos que dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento de Dios, agradan plenamente a Dios. Romans 12:1, presenting your body as a living sacrifice to God, pleases Him. Romanos the text says. 12:1, presentar el cuerpo como sacrificio vivo a Dios, eso agrada a Dios. Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Praying for the governing authorities pleases God, 1 Timothy 2:3. Orar por las autoridades gobernantes agrada a Dios. Sharing with others pleases God, according to Hebrews 13:16. Compartir con los demás, esto agrada a Dios, de acuerdo a Hebreos 13:16. 1 John 3:22, keeping God's commandments is pleasing in His sight. Primera de Juan 3:22, guardar los mandamientos de Dios es agradable a sus ojos. Sometimes Christians can have a hard time saying that or believing that. A veces los cristianos le tienen dificultad o les resulta difícil decir eso o creerlo. We have a tendency to equate anything worth calling God-honoring obedience or good works with perfection. Tenemos esa tendencia a llamar cualquier cosa que valga la pena llamar, cualquier cosa que valga la pena llamar la obediencia que obra a Dios o las buenas obras como que es algo perfecto. O And es as una a result, we perfección. have a very narrow view of our Heavenly Father. Y al resultado tenemos una perspectiva bien estrecha de nuestro Padre Celestial. I mean, if one of your children voluntarily went out and cleaned out the garage and tried to straighten out your garage, Si uno de tus hijos voluntariamente va y limpia el garaje, what father's going to say, oh, well, but you put the power saw in the wrong place? ¿qué padre diría, bueno, pero pusiste esa herramienta en el lugar equivocado? Or your little daughter comes into the kitchen O tu hija pequeña entra en la cocina and tries to help mommy clean the kitchen, y trata de ayudar a mamá a limpiar la cocina. and she misses a few spots here and there Y limpia, pero le falta algunas partes because she's weak and feeble. She's a child. porque ella es débil, es una niña pequeña. Well, what loving mother would say, oh, well, this is worthless in my sight. ¿Qué madre diría, bueno, esto vale nada en mi vista? And we're not to think of our Heavenly Father in that way. No debemos pensar de nuestro Padre Celestial en He esa is manera. pleased with His children as they seek to honor Him and to obey Him, Él es- even though it's not perfect. Él está complacido con sus hijos cuando buscamos o deseamos, hacemos su voluntad, aunque no es perfecto. We must not fail to distinguish between God's relationship to us in terms of the perfection required by the law for justification, No debemos fallar de distinguir entre la relación de Dios con nosotros en términos de la perfección requerida por la ley para la justificación and His relationship to us now that we are under grace in union with Christ. y su relación con nosotros ahora que estamos bajo la gracia en unión con Jesucristo. We can never be justified by the works of the law. Nunca podremos ser justificados por las obras de la ley. Christ is our righteousness, by which alone we stand forgiven and justified. Cristo es nuestra justicia única por la cual somos perdonados y justificados. But now that we are in Christ and under grace, God is our Father. Pero ahora que estamos en Cristo y bajo la gracia, Dios es nuestro Padre. And our Father is pleased with our efforts, though imperfect and often faltering and tainted with sin, our efforts to obey and to glorify Him. Y nuestro Padre, Él se complace con nuestros esfuerzos, aunque sean imperfectos y contaminados por el pecado, para para obedecerle y glorificarle. Our confession of faith says it very well in the chapter on good works. Nuestra confesión de fe lo dice muy bien en el capítulo sobre las buenas obras. Listen as Jose quotes from our confession. I'll read it and then you can quote it in Spanish. We cannot by our best works merit pardon of sin or eternal life at the hand of God. Yet notwithstanding, the person of believers being accepted through Christ or under grace, their good works are also accepted in Him,
not as though they were in this life wholly unblameable and unreprovable in God's sight, but that he, looking upon them in his Son, is pleased to accept and reward that which is sincere, although accomplished with many weaknesses and imperfections. Citando de la confesión, el capítulo de las buenas obras dice así: no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Sin embargo, a pesar de que la persona de los creyentes es aceptada por medio de Cristo bajo la gracia, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si en esta vida fueran enteramente irreprensibles e irreprochables a los ojos de Dios, sino que Él, mirándolos en su Hijo, se complace en aceptar y recompensar lo que es sincero, aunque realizado con muchas debilidades e imperfecciones. How important for us to understand this as we live the life of faith. Cuán importante es para nosotros entender esto mientras vivamos la vida de fe. How important to have this confidence as we engage in this work of seeking to kill sin in our lives and to cultivate holiness in our lives. Cuán importante es tener esta confianza mientras nos involucramos en esta obra de matar el pecado y cultivar la santidad en nuestras vidas. The confidence that being joined to Christ and under grace, we can live holy lives. La confianza de que estando unidos a Cristo y bajo la gracia podemos vivir vidas santas. And God is pleased with us, His children, as we seek to do so. Y Dios se complace en nosotros como sus hijos mientras tratamos de hacerlo. Even though our best efforts never meet up to the perfect standard of God's law. Aunque nuestros mejores esfuerzos nunca alcanzan esa norma perfecta de la ley de Dios. So this is what it means to be under grace. Esto es lo que significa estar bajo la gracia. And this is why, being under grace, sin shall not have dominion over you. Y por esta razón es que estando bajo la gracia el pecado no se enseñoreará de vosotros. This is what God promises to all who are in Christ Jesus, and we're to know this and to believe this promise. Esto es lo que Dios promete a todos los que están en Cristo Jesús y debemos saber esto y creer esta promesa. Sometimes we forget, A veces nos olvidamos and we fall back into that position of relating to God again as though we were still under law. y caemos nuevamente en esa posición de relacionarnos con Dios nuevamente como si estuviéramos bajo la ley. But in Christ, you're no longer under law, you're under grace in your relationship to God. Pero en Cristo ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia en tu And relación you see, it's in the con Dios. confidence of this promise that we are to fight sin and we're to resist its efforts to regain mastery over our lives. Y es en la confianza de esta promesa que debemos luchar contra el pecado y resistir sus esfuerzos para recuperar It's in- su dominio sobre nuestras It's in the vidas. confidence of these blessed truths of the gospel that we are to do what Paul exhorts us to do in verses 12 to 13. Es en la confianza de estas benditas verdades del Evangelio que debemos hacer lo que Pablo nos exhorta a hacer en el verso 12 y We are 13. not to present our members as instruments of unrighteousness to sin, No debemos presentar a nuestros miembros como instrumentos de injusticia para but we pecar. are to present ourselves to God as being alive from the dead and our members as instruments of righteousness in devotion to God. Pero debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia en devoción a So Dios. this is the way God speaks to us in this matter of sanctification, Así, en esta manera, así nos habla Dios en este asunto de la in living santificación the Christian life. y de vivir la vida cristiana. It's been put this way. Basically, he says, don't let sin master you because sin is not going to master you. Básicamente, alguien lo ha puesto de esta manera: no dejes que el pecado te domine, porque el pecado no te dominará. That may sound strange, but that's the way the New Testament ethics are structured. Puede sonar extraño, pero así es como el Nuevo Testamento nos describe, o la ética del Nuevo Testamento está Do not estructurada. let sin master you because sin is not going to master you, No dejes que el pecado te domine, porque el pecado no te va a dominar. and it's not going to master you because you are not under law but under grace. Y no te va a dominar porque no estás bajo la ley, sino bajo gracia. Now, if that sounds strange, we need to remember that the ultimate cause of the fulfillment of that promise is God, not us. Si eso suena extraño, tenemos que recordar que la causa última de ese cumplimiento, de esa promesa,
es Dios mismo, no nosotros. I must act, I must fight, I must not let sin master me. I must present my members to God, and so on. Debo actuar, debo luchar, debo luchar contra el pecado, debo no dejar que el pecado me domine, debo presentar a mis miembros a Dios. But I'm assured of growth and progress and ultimate success in this conflict by God's promise Pero and all that it means. tengo la seguridad del progreso y el éxito final en este conflicto gracias a la promesa de Dios. It's by God's grace that sin shall not have dominion over us. Es por la gracia de Dios que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. It's a conflict and a battle, and it will be to our dying day. Es un conflicto y una batalla hasta el día de nuestra muerte. But we're no longer in that hopeless position we were once in, condemned by God's law to hell and damned and slaves of sin. Pero ya no estamos en esa posición desesperada en la que una vez estábamos esclavos del pecado. We are new men in Christ under the canopy of God's grace. Somos hombres nuevos en Cristo bajo bajo el cubrimiento de la gracia de Dios. We are His children, and He is our Father. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. And we have God's promise that sin will never bring us under its damning, slaving dominion again. Y tenemos la promesa de Dios que el pecado nunca más nos someterá a su dominio condenatorio y esclavizante. It's still in us, it still vexes us, and we're not perfectly sanctified yet. Todavía está en nosotros y todavía nos molesta y aún no estamos perfectamente Though santificados. sin remains, it no longer reigns. Pero aunque el pecado permanece, ya no reina. Though it wounds us at times, it can never kill us or damn us. Aunque a veces nos hiera, nunca podrá matarnos ni Though we may condenarnos. lose some battles, we are certain to win the war. Aunque perdamos algunas batallas, estamos seguros de ganar la guerra. And the day is coming Y el día llega when we will be perfectly free cuando seremos perfectamente libres from every vestige of remaining sin and from the very presence of sin forever in the world to come. y seremos libres de todo vestigio del pecado restante y de la presencia misma del pecado en el mundo venidero. You can be certain of it if you're a Christian. Puedes estar seguro de eso si eres un For cristiano. God has promised that sin shall not have dominion over you. For you are not under law but under grace. Porque Dios ha prometido que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, pero bajo la gracia. And I can also say to that brother or sister, Y también puedo decirle a ese hermano o hermana, listen, my dear friend, if you're a Christian, this also means that you have no excuse for living a shoddy life. escucha mi querido amigo, si eres cristiano, esto también implica o significa que no tienes excusa para vivir una vida de mala calidad. Get out of your bed of despair. Levántate de tu cama de desesperación. Cast off your excuses Desecha tus excusas and start being who you are and who you are becoming. y comienza a ser quien eres y quién te estás convirtiendo. As one who died to sin and has been made alive to God through Christ Jesus our Lord. Como alguien que ha muerto al pecado y ha sido vivificado para Dios en Cristo But how do I Jesús. do it? Pero ¿cómo lo hago? How do I put to death this sin that keeps tripping me up and keeping me down? How do I do it? ¿Cómo puedo hacer morir estos pecados que me siguen haciendo tropezar y deprimir? ¿Cómo What- lo hago? What's the secret? ¿Cuál es el secreto? There's no secret. Bueno, no hay un Paul secreto. says just do it. Pablo dice simplemente hazlo. Stop that sin. Kill it. Detén ese pecado, mátalo And start cultivating the opposite grace in your life. y comienza a cultivar la gracia opuesta en tu Now, vida. listen, that's the way the New Testament approaches this whole matter of sanctification. Ahora, escucha, así es como el Nuevo Testamento aborda este asunto de la santificación. What does the New Testament say to that Christian, for example, who is falling prey to the sin of lying? ¿Qué dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, a aquel cristiano que está cayendo preso a ese pecado de la mentira? Well, Paul says, Ephesians 4:25, put away lying and speak every man truth to his neighbor. Pablo dice en Efesios 4:25, pongamos al lado la mentira y hablemos cada uno con la verdad a su prójimo. In other words, he says, stop doing it. En otras palabras, él dice, deja de hacerlo. Now, just before that, he reminds the Ephesians of all that the grace of God has done for them and that now they are new men in Christ.
Justo antes de ese versículo, él le recuerda a los efesios todo lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos y que son hombres nuevos But en then in Cristo. light of that fact, he tells them they need to be who they are. Pero a la luz de ese hecho les dice que deben ser quienes son. Stop lying and speak every man truth with his neighbor. Deja de mentir y di cada uno la verdad a su prójimo. He says again in that context, Ephesians 4:28, let him who stole quit trying to stop and just trust God. Él dice nuevamente en ese contexto, Efesios 4:28, el que robó, que deje de intentar detenerlo y simplemente confiar en Dios. Let go and let God. Dejar ir y dejar a Dios. Is that what he says? ¿Es eso lo que él dice? You've been cheating your boss by not giving a full 8 hours work for 8 hours pay. ¿Has estado engañando a tu jefe al no trabajar 8 horas completas por 8 horas de pago? You've been lazy and careless on the job. ¿Has sido vago o perezoso en el trabajo? You've been neglecting to pay your bills. ¿Has estado descuidando pagar tus cuentas? In other words, you've been stealing. En otras palabras, has estado What robando. psychological techniques can you give to me, Paul? ¿Qué técnicas psicológicas me puedes dar, Pablo? Or what childhood trauma is buried deep in my psyche which causes me to engage in such behavior and needs to be carefully explored? ¿O qué trauma infantil está enterrado profundamente en mi psique y que me lleva a tener ese comportamiento y necesita ser explorado cuidadosamente? Or what kind of personal insecurities are causing this due to a lack of self-esteem for which I need therapy? ¿O qué tipo de inseguridades personales están provocando esto por falta de autoestima por la cual necesito terapia semanalmente? There's none of that. No hay nada de eso. He simply says, let him who stole steal no more, No hay nada de eso. Él simplemente dice, el que robó, que no robe más, but rather let him labor. sino que trabaje. You've been stealing, ¿Has You- estado robando? and you claim to be a Christian. ¿Y dice ser cristiano? Well, stop it. Bueno, basta. Stop it right now. Basta ahora mismo. Start being a hardworking, diligent man. Y empieza a ser un hombre trabajador y diligente. He goes on, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Él continúa diciendo, ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino la que es buena para la edificación necesaria. You've been losing your temper. Hasta ahora has estado perdiendo, te has estado airando fácil, You've been speaking hateful and cutting words to your spouse. hablando palabras odiosas a tu pareja. Paul says, resist this. Pablo dice, resiste esto, Fight against it. Stop it. Don't let it happen. basta, no dejes que suceda, Put it away échalo a un lado, and only speak that which is good and edifying. You're a Christian. déjalo a un lado y habla solo lo que es bueno y edificante. Eres un cristiano, Then act like it. entonces actúa como You're in tal. Christ. Estás en Cristo. Reckon yourself to be dead indeed to sin and alive to God. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. El pecado no tendrá dominio sobre ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. It's true. Believe it. Es verdad, Stop créelo. making excuses Deja de poner excusas and don't despair. y no te desesperes. And mortify this thing. Put it to death. Y mortifica esa cosa, ponlo a muerte. And keep striving by God's grace to use your tongue only in a way that is gracious and wholesome. Y sigue esforzándote por la gracia de Dios, usar tu lengua en una manera amable, saludable. Now, let me hurry to say that there's a wrong way to merely say, just do it or just stop it. Ahora, permítanme apresurarme para agregar que hay una forma incorrecta de simplemente decir, ¿sabes? Simplemente para o para de hacer eso. There's a man-centered way, Hay una forma centrada en el hombre, a moralistic way of telling a person to stop sinning and to start acting righteously. una manera moralista de decirle a una persona que deje de pecar y que comience a actuar con rectitud. And there's a gospel way. Y hay una manera evangélica. Let me illustrate. Déjame ilustrar. Some of you may have seen the very funny comedy routine Bob Newhart does, in which he's a psychologist. Algunos de ustedes habrán visto esa rutina de comedia divertida de un hombre llamado Bob Newhart, en el cual él hace el papel de psicólogo. You can find it on YouTube. Lo puedes buscar en YouTube. And a woman comes to him for counsel because she has this terrible fear
of being buried in a box. Una mujer se le acerca y busca de él consejo porque tiene un miedo terrible de ser enterrada en una caja. Well, before she tells him her problem, Newhart explains to her how much he charges per minute. Mucho antes de contarle su problema, Newhart le explica cuánto él cobra por minuto. But then he also assures her, don't worry, because the session need only take no more than 5 minutes. Pero luego también le asegura que la sesión no va a durar más que 5 minutos. So she looks at him like, 5 minutes? Entonces ella le Yes. mira 5 minutes, that's all the time we need. como que solo 5 minutos, eso es el único tiempo que necesitas. Okay, so she tells him about her problem. Bueno, ella después le cuenta su problema, Her fear of being buried in a box. su miedo de ser enterrada en una caja. Well, after she's done that, Newhart basically says, all right, are you ready for me to give my counsel? Bueno, después de esto, Newhart básicamente dice, ok, muy bien, ¿estás lista para mi consejo? And he basically says, all right, here's my counsel. Stop it. Y él dice, muy bien, bueno, este es mi consejo, Well, basta. She seems a bit perplexed, and he says it again, stop it. Ella parece un poco perpleja y él vuelve a decir, basta. She gets a bit angry. Y ella se enoja un poco. She tries to bring up how her mother treated her as a child. Ella trata de mencionar cómo su madre la trataba como una niña. And he says, oh no, we don't go there. Just stop it. Y él dice, oh no, no vamos a eso, simplemente deténlo. It's hilarious if you've never seen it. Es bien gracioso si nunca lo has visto. Well, that's a man-centered way of saying just stop it. Bueno, esa es una forma centrada en el hombre de decir, basta ya. But there's a sense in which that's exactly what the Scripture says to the Christian. Pero en cierto sentido, eso es exactamente lo que las escrituras le dice al cristiano. Stop it. Stop doing this and start doing the other. Basta, deja de hacer eso y empieza a hacer lo otro. But here's the difference. Pero aquí está la diferencia. Here's what the gospel says. Esto es lo que dice el Evangelio. The gospel says, and God says to the Christian, because you're under grace, stop it and do the other. El Evangelio dice y Dios le dice al cristiano, porque estás bajo la gracia, detente y haz lo otro. Because I love you and have given my son to save you. Porque te amo y he entregado a mi hijo para salvarte. And because trusting in him, you've been forgiven and justified and reconciled to me. Porque confiando en él has sido perdonado y justificado y reconciliado. And I'm for you, not against you. Y yo estoy a favor de ti, no estoy contra ti. And because you have died with Christ and you've been raised with him to newness of life. Y porque has muerto con Cristo y has resucitado con él a vida nueva. Now stop it Ahora detente, basta and do the opposite. y haz lo contrario. And because you're under grace and because you're in union with Christ, Y porque estás bajo la gracia y porque estás en unión con Cristo, more and more you can stop presenting your members to sin. cada vez más y más puedes dejar de presentar vuestros miembros al pecado. And you can present your members to righteousness in devotion to me. Y puedes presentar vuestros miembros a la justicia en la devoción a mí. This is the New Testament teaching. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. So, in a sense, the teaching is indeed stop sinning and start doing righteousness. Entonces, en cierto sentido, la enseñanza es dejar de pecar y comenzar a hacer la justicia. But it's always telling you to do so because of what God has done for you in Christ. Pero siempre te dice que lo hagas por lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. And it's promised to do for you. Y ha prometido hacer por ti. There's no room for despair, No hay lugar para la desesperación, and there's no place for excuses. ni lugar para las excusas. For you have died with Christ. Porque habéis muerto con Cristo You've been made alive unto God. y habéis sido vivificados para Dios. And you have God's promise that sin will not have dominion over you, for you are not under law, but under Y grace. tenéis la promesa de Dios del que el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Would you close this in prayer? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta segunda sesión del día. Gracias, Padre, por la enseñanza, por el Pastor Smith. Gracias, oh Dios, que nos has ayudado a entender y te pedimos, oh Dios, que continuemos viviendo en la realidad, que hemos sido redimidos y estamos bajo la gracia. Gracias que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú nos amas y cuidas de nosotros y
tú te deleitas en nuestras buenas obras. Gracias, oh Dios, por esta realidad bendita. Oh, ayúdanos ahora el resto del día en nuestras conversaciones, edificarnos el uno al otro y amarnos y servirnos el uno al otro. Mm. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amen.